Buenos días, les saludo nuevamente. Aquí nos encontramos con un nuevo tema para continuar con nuestro aprendizaje en la lengua y cultura maya. El día de hoy nos corresponde la numeración maya, ¿no? Y nuestro objetivo de esta sesión o de estas 2 semanas que nos quedan es identificar los números en maya y su uso en cuestiones de cantidades mayores, de acuerdo a cómo se manejan los sistemas, sus niveles en cuestión de su numeración, de acuerdo. Entonces pongan mucha atención, que con este pequeño video les hago llegar, por ejemplo, toda la información necesaria y útil para emplear en el momento del habla en maya, ¿de acuerdo? Entonces comenzamos. Espero que logremos el objetivo principal al final de este pequeño video que les traigo el día de hoy. Empecemos. Para la civilización maya, por ejemplo, maneja un tipo de número muy peculiar o muy particular. Por ejemplo, para ellos, para la cultura maya, solamente en su numeración utilizó 3 símbolos nada más, ¿de acuerdo? Son estos que tenemos aquí, 3 símbolos de la numeración maya. Este que es como una conchita o una semillita, ¿de acuerdo? Que representa una cantidad inexistente, que es el número 0, y el puntito, por ejemplo, un punto para representar el número 1. Algo muy particular que tiene esta numeración maya, no como por ejemplo la diferencia de los que tienen los griegos, los romanos, que manejan más en símbolos. Aquí solamente son 3 símbolos y 3 veces se puede utilizar, por ejemplo, en cuestiones de la línea, por ejemplo, de la rayita, y 4 veces se puede utilizar en un mismo rubro, un mismo sistema. El puntito, por ejemplo, para que cuando sea 5 sea una rayita. Entonces así se va a ir avanzando en cuestión de la numeración. Entonces aquí vamos a ir conociendo cómo se forman otras cantidades más altas a estos, a solamente 1, 5 y 0, por ejemplo. Vamos a ir conociendo de qué manera se maneja esta numeración maya, para que entiendan después también cómo se utiliza en oraciones, cómo se utiliza para sumar, para decir cantidades más altas a esto en maya, porque también existen, cómo se dice, cómo se pondrían los nombres en la numeración de acuerdo a la cantidad que se representa. Vamos a ir conociendo, por ejemplo, los primeros 19 números que son los que son necesarios o básicos para poner en un sistema. Están escuchando que estoy hablando de sistema, por ejemplo. Para la numeración maya, por ejemplo, existen los sistemas, son unos niveles, son unos cuadritos que se usan. Vamos a suponer que aquí, por ejemplo, dividamos un cuadrito aquí, imaginario, que tenga 1, 2, hasta 4 niveles. Cada uno de esos niveles tienen valores diferentes, ¿no? Tienen valores que pueden variar de acuerdo a la múltiplo de 20 que maneja la numeración maya. Pues es un sistema vigesimal, de acuerdo. Su cuenta de ellos van de 20 a 20, o se multiplica de 20 por 20 para determinar el valor existente en cada uno de los sistemas, y así hasta el infinito, de acuerdo. Pero en esta sesión vamos a conocer los primeros 4 niveles, los primeros 4 niveles, para que van a ver hasta qué cantidad pueden llegar a representar o pueden llegar a decir en maya, ¿de acuerdo? Entonces, conozcamos los primeros 19 números. Bien, aquí tenemos los primeros 19 números, que por ejemplo, como les dije, la conchita o la semillita, que representa el número 1, el puntito aquí, que representa el número 1, pero el número 0, me equivoqué, el número 0, el puntito que representa el número 1, los 2 puntitos que representan el número 2, los 3 puntitos que representan el número 3, los 4 puntitos que representan el número 4. Como ustedes se dan cuenta, por ejemplo, esta es la máxima cantidad que se pueden representar los puntos, ¿no? en cada uno de los sistemas. El cuadro imaginario que tenemos aquí son
4 por cada sistema que se puede poner. Y cuando llega a la cantidad número 5, se pone la rayita, ¿de acuerdo? Después vuelve a continuar la repetición de estos números encima de la rayita, como se dan cuenta, por ejemplo, aquí está, se repite 4 y hasta llegar al número 9, ¿de acuerdo? Como se dan cuenta aquí. Y para saltar al número 10 o para que se escriba el número 10, se vuelve a formar otra rayita, o uniendo todos los puntitos se forma otra rayita para representar el número 10, que serían 2 rayitas. Y luego otra vez la misma forma del sistema se vuelve a poner los puntitos encima de las 2 rayitas para representar las cantidades que siguen: el 11, que serían así, el 12 de esta manera, el 13 así, hasta llegar al 14. Y aquí vemos que, por ejemplo, ya tenemos los 4 puntitos nuevamente aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos estos 4 puntitos aquí, ya prácticamente nos indica que la que sigue serían 3 rayitas, que es la máxima cantidad que se puede escribir en las rayitas, y los 4 máximos que se pueden escribir en los puntos, porque ya cuando se sube de acuerdo a los niveles del sistema, solo se repite nuevamente esto. Vamos a suponer que este cuadro que tenemos aquí es el primer sistema, ¿de acuerdo? En este sistema, por ejemplo, se puede aplicar el número más alto es el número 19 que se puede poner allí. Y el número bajo obviamente es el número 0, que es la semillita, la conchita, ¿de acuerdo? Cualquiera de esos puede ser representados dentro de un sistema. No puedes poner, por ejemplo, en un sistema 4 rayitas, porque no existe, solamente máximo 3 rayitas y 4 puntitos que pueden haber de acuerdo al nivel de los sistemas, que más adelante vamos a hacer unos ejemplos donde ustedes se van a dar cuenta de cómo se representa las cantidades más altas en diferentes niveles y cómo se dice, cuál es el nombre que tiene, ¿de acuerdo? Entonces no dejen de continuar con este video para que ustedes se dieran cuenta de qué manera se escribe, ¿de acuerdo? Continuamos. Aquí, por ejemplo, cómo se dice los números en maya, ¿de acuerdo? ¿Cuál es su nombre? El número 0, por ejemplo, aquí que recuerdan que como va, ¿no? El número 0, de acuerdo a lo que acabamos de ver, se dice Mishbaal. Nada, ¿de acuerdo? El número 1, puede ponerse aquí y aquí el otro, ¿no? El número 1, Hum. El 2, Ka. Osh. Kan. Ho. Wak. Uk. Washak. Bolom. Lahum. Buluk. Ka'lahum. Oshlahum. Kanlahum. Ho'lahum. Waklahum. Uklahum. Washaklahum. Bolonlahum. Así se dice los números en maya, ¿de acuerdo? De acuerdo al número vigesimal, que es lo que les digo, o sea, se puede contar de 20 en 20 maya, no es decimal como nuestra numeración de nosotros en la actualidad que manejamos en matemáticas. Así, aquí se va contando de 20 en 20. En este caso son 20 numerales, contemplando el 0, son 20 numerales que existen en cada sistema, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera funciona. Obviamente, para manejar los números, por ejemplo, en el primer sistema, el peldaño, la parte de abajo, por ejemplo, del sistema, luego sigue el segundo nivel, tercero y cuarto nivel. Entonces se manejan para su constante unos clasificadores para decir los números. Probablemente habrán escuchado allá que dicen, por ejemplo, el puntul y todo eso. En la que la complementa, por ejemplo, se le llama clasificadores, ¿no? Clasificadores o numerales, que son los que se le pone, por ejemplo, para contar los números acompañados de otros objetos. Por ejemplo, podemos decir un lol, una rosa, un tultul, un conejo, por ejemplo. Esto es para seres vivos. Por ejemplo, de estos clasificadores que tenemos aquí, pueden existir como 50 más o menos clasificadores para las diferentes características
en las cosas que existen, ¿de acuerdo? Entonces, si han tenido la oportunidad de conseguir ya su diccionario de maya, entonces ahí pueden encontrar casi en las primeras páginas de ese libro todos los clasificadores posibles a utilizar en nuestro habla en maya. Aquí solamente tenemos los primeros 7 ejemplos, ¿de acuerdo? Tzit para contar objetos de forma alargada como velas, barras, leñas, dedos y todo eso. How para mitades, cosas como la jícara, como la sandilla, como la manzana, ¿no? Entonces que se pueda partir por la mitad. Cool para clasificador para plantas, ¿no? Todo lo que se pueda sembrar. Y tem, que lleva un acento ¿de acuerdo? Que lleva que son usas para decir cuántas veces se ha hecho algo, ¿no? Caten se dijo 2 veces he ido a Mérida, entonces eso significa el tem para contar veces, ¿de acuerdo? Wal para, por ejemplo, para contar cosas planas, telas, hojas de libros, hojas de un árbol del plátano, por ejemplo. Entonces eso se dice, aquí primero se menciona el número y después se menciona estos clasificadores, luego se menciona el objeto, ¿de acuerdo? Entonces continuamos con viendo más ejemplos de cómo quedaría el uso de estos clasificadores, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el uso de los clasificadores. Aquí recordamos, por ejemplo, cómo se dicen los números. Después veamos los clasificadores que competen a lo que acabamos de platicar. Recordemos nuevamente. Ka'a, Osh, Kan, Ho'o, Wak, Uk, Wasak, Bolong, Lahu, Buluk, Lah Ka'a, Ka'a Lahosh Lahu, Kan Lahu, Ho'o Lahu, Wak Lahu, Uk Lahu, Wasak Lahu, Bolong Lahu. Esos son los primeros 19 numerales que puede estar dentro de un sistema. El primer sistema, así lo máximo que se puede representar es así, ¿no? Entonces, y para pasar al número 20, entonces el número 20 se representaría de la siguiente manera. Esta es una constante, aquí falta una A con un acento, ¿de acuerdo? Para decir juncala. Supongamos que este sistema son 2 niveles, aquí está dividido por una línea aquí imaginaria, ¿de acuerdo? Aquí en la parte del primer nivel aparece la conchita que representa que no existe número o una cantidad. Entonces, a partir del siguiente nivel, todas las cantidades que se ponen aquí se multiplican por 20. Por ejemplo, si ponemos aquí 1 por 20, 20, más 0 por 1, vale 1, lo que ponen aquí es 1, por ejemplo, 0 por 1, 0. Entonces aquí tenemos representando el número 20 y le decimos juncal. Esta es la primera constante para decir las cantidades más altas, ¿de acuerdo? Entonces, esto cuando ya pasa a 400, porque es 20 por 20, te va a dar a 400. Entonces, ya esta constante va a cambiar, vamos a utilizar otra constante, ¿de acuerdo? Que ahorita más adelante lo vamos a conocer, pero regresemos después de recordar los numerales. Lo que vamos a recordar que son los clasificadores, ¿de acuerdo? Cómo se usan los clasificadores en maya. Por ejemplo, tenemos aquí los ejemplos. Utiliza juntos el número, el clasificador y el nombre del objeto que se cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el, por ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Hop, el tunich, 5 piedras, ¿de acuerdo? Realmente el clasificador no tiene traducción por sí solo, solamente le da sentido a las características del objeto que se está contando. Aquí dice Hop y tunich, 5 piedras, pero entonces el dice características de acuerdo, que es un objeto que lo que se está contando. Vamos con el otro ejemplo. Untul chamis, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que en clase anterior les comentaba que la palabrita chan o la raíz de chichán, por ejemplo, significa, convierte las palabras en diminutivo? Aquí estamos utilizando, ¿no? En mi número, mi clasificador, porque es un ser vivo, ¿de acuerdo? Es un ser vivo, que utilizamos el tul, y chamis para que mis, que es gato, se convierta en gatito. Aquí tenemos este ejemplo. Vamos con otro clasificador que es el wall. Wall.
Un Wolbuch, todo aquello que se pueda amasar, que se pueda convertir en una pelotita, dice, entonces se puede decir wall. Entonces a esto, wall realmente en clases anteriores hablamos de que puede ser una pelota, puede ser un globo, entonces así sería esto, Wolbuch, un bollo de masa, ¿de acuerdo? Entonces lo mismo, solo dice todo aquellas cosas que se pueden amasar, que se puedan convertir o moldear. Entonces podemos utilizar wall para ello, ¿de acuerdo? Después vamos al otro clasificador que es tzit. Correcto, ¿escucharon? Ka'lahun tzit kip, 14 velas. Lo mismo, el tzit, como analizamos que son para cosas largas, ¿no? Por ejemplo, una leña, como les mencionaba allí, la madera, la tabla, cosas que están delgaditas y largas, ¿de acuerdo? Realmente esa es la característica para contarlo. Entonces, 14 velas serían Ka'lahun tzit kip, ¿de acuerdo? Vamos con otro ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos ok, todo aquello que se puede caber en el puño de la mano, ¿de acuerdo? Entonces, es una unidad de medida, de acuerdo a la mano. Entonces, el ok dice un ok ina, un puño de semillas, ¿de acuerdo? Ina también se le dice, por ejemplo, a todo aquello que se guarda para que se pueda volver a sembrar al siguiente ciclo del año. Entonces, porque la palabra semilla en sí como tal le decimos nek, ¿de acuerdo? Nek, solo es semilla de algo. Esto se le dice así porque se va a utilizar nuevamente para la siembra. Esquina puede ser de maíz, ¿de acuerdo? Generalmente son guardados en un troje, ¿de acuerdo? Entonces así para que sea útil para el siguiente periodo de siembra. Vamos con el siguiente clasificador que es kuch, ¿de acuerdo? Kuch has, todo aquello que se puede cargar en la espalda, ¿no? Porque kuch es cargar, ¿no? Una carga de plátano, ¿de acuerdo? Por eso kuch sí, por ejemplo, una carga de leña, ¿de acuerdo? Kuch nal, una carga de elotes. Entonces, así como puede haber otros ejemplos en cuestión de esto, mi número, mi clasificador y el objeto que se está utilizando, ¿de acuerdo? Muy bien, continuamos. Entonces, el kulche. Junculche, todo aquello que se puede sembrar o esté sembrado y se puede contar la cantidad que son, ¿de acuerdo? Aquí tenemos prácticamente mi número, mi clasificador y el objeto que estoy contando en este momento, ¿de acuerdo? Y el último ejemplo que tenemos, aquí, todo lo que son para cosas delgadas o como hojas, aquí tenemos Canwal Hu'um, ¿de acuerdo? 4 hojas, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los ejemplos que el maestro Vicente Cancha utiliza, ¿de acuerdo? Entonces aprovechamos este tipo también de material para que ustedes vean los ejemplos que tenemos en el idioma maya que se puedan utilizar, ¿de acuerdo? Que tienen libre en la Secretaría de Educación Pública y pueden encontrar este programita, ¿de acuerdo? Entonces, pero continuamos con lo de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sigue de nosotros. Ya les platicaba que en cuestión de los sistemas, por ejemplo, hay niveles. Entonces yo les decía, por ejemplo, depende del nivel en que se encuentra, hay una forma de decirlo, ¿de acuerdo? Aquí en el nivel bajo, después de decir los números del nivel bajo, manejamos los clasificadores que ya vimos o ponemos los clasificadores que acabamos de conocer. Así pueden investigar más de acuerdo a la tarea que tienen en plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en el siguiente nivel, que es el número 2, se va a multiplicar por 20 el número que se ponga aquí y se dice en maya o su constante es cal, o sea, prácticamente lo que te dé, después de decir el número que te dé, le vas a decir cal para que esto signifique, ¿de acuerdo? Si yo digo el 100, por ejemplo, es la rayita que está aquí, 5 por 20 me va a dar 100, pero para decir 100 tengo que decir el nombre de la rayita, que sería cal, y es 100, ¿de acuerdo? Entonces, así iría avanzando. Cuando ya llegue a los 399, aquí pongo 19 aquí y 19 aquí, me va a dar la suma a los 399. Entonces, para los 400 voy a saltar al siguiente sistema, al siguiente nivel de los números de maya. Aquí la constante sería de 400, entonces todo lo que lo pongo aquí va a multiplicarlo por 400 o 20 por 20 por 20, ¿de acuerdo? O sea, 3 veces la multiplicación me va a dar la constante que tengo aquí, ¿de acuerdo? Y en maya le decimos back, ¿de acuerdo? Back.
Humbak es 400, ¿de acuerdo? Si pongo la rayita aquí en vez del puntito, por ejemplo, voy a multiplicar 5 por 400 y me va a dar 2000, entonces dirías Hobak para decir 2000, ¿de acuerdo? Entonces así se diría en maya 2000, Hobak. Después, por ejemplo, aquí vemos el puntito aquí que tiene la constante es 8000. Cualquier puntito que se ponga aquí tiene un valor de 8000. O hacemos la multiplicación de 20 por 20 por 20 por 20 y nos da la constante, le decimos peak. Un peak es 8000. Si yo pongo la rayita, que es el otro símbolo que tenemos aquí, se habría multiplicado 5 por 8000, nos va a dar 40000. Entonces sería ho peak para decir 40000, ¿no? 40000 le decimos ho peak, y así podemos representar cantidades aquí hasta llegar a una cantidad determinada. Entonces prácticamente solo estos niveles vamos a conocer en este pequeño video de cómo se usa y cómo se dice, cómo se dan cuenta. Por ejemplo, van a ir subiendo los valores de acuerdo a los niveles que vamos a ir representando los números, ¿de acuerdo? Entonces continuamos, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, el número 100, aquí está representando el número 100, mi conchita en el primer nivel y la raya en el siguiente nivel. Aquí no es necesario poner algo porque ya sale en el segundo término porque no está en medio, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, el número 5, le decimos ho, y la constante del siguiente, el número del nivel 2, acuérdense como ya les mencioné, lleva cal, solo se dice así porque no hay otro número aquí. Si hubiera otro número aquí, por ejemplo un 2, tenemos que agregar el yetel aquí y mencionar el número 2. Luego mi clasificador, si me dicen que se está contando, por ejemplo 100 venados, por ejemplo, es un ser vivo, utilizarías tul que 100 venados, ¿de acuerdo? Entonces así sería, por ejemplo, la representación. Vamos a poner que estamos contando venados. Entonces 100 venados. Entonces mi clasificador sería tul porque es un ser vivo y el palabra venado sería que. Entonces ya tengo, por ejemplo, aquí se está contando venados. Vamos sobre 100 venados. Su representación simbólica del número 100. Entonces, ¿cómo se dice en maya el número 100? ¿Y qué estoy contando? Y la característica de lo que estoy contando es un ser vivo, ¿de acuerdo? Aquí está, aquí se lo agregamos prácticamente. Muy bien, vamos con otro ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otra cantidad representada que es 1007. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para determinar cómo se dice 1007? Si ustedes se dan cuenta, en los tres niveles existen numeritos. Entonces, en el tercer nivel existe el número, ¿qué número? El número 2. Entonces, tengo que poner el 2, luego la constante del tercer nivel que sería back. Luego menciono el segundo nivel que sería el número 10 que sería la cal. ¿De acuerdo? Y menciono el último, le pongo yetel. ¿De acuerdo? Aquí tengo solamente ya dije o ya representé el número 1007, que diría Kabak, la Juncal y Etel Uk. No estoy contando algo, solo estoy diciendo los números, pero si yo digo que estoy contando 1007 arbolitos, por ejemplo, entonces, si son arbolitos que estoy contando, tengo que agregar mi clasificador de plantas, que sería Kul, arbolitos, dije. Entonces podemos utilizar el cham para que es lo que tenemos, cham, ¿de acuerdo? Chan che, que es lo que hemos estado viendo, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos 1007 arbolitos. Kabak, la del kul chan che. Ya tenemos representado su simbología de cómo debe de ser representado. Entonces, ¿cómo se dice en maya? Así se dice en maya, ¿de acuerdo? Entonces, así quedaría dicho 1007, Kabak, la Junkal, Yetel, Ukul, Chanche. Correcto, vamos con un ejemplo más. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cantidad hay aquí? Tenemos el número 6, efectivamente, Wak, Wak.
La constante que sería cal, ahí, perdón, por pase de letras, cal, yetel, menciono el último, el número 15 se dice, Ho'lajun. Aquí, Huascaletel Ho'lajun, ya estoy representando el número 135. Aquí tengo 100 más 20 aquí, más 10 aquí hace el 30 y el 5 más, entonces 135, ¿de acuerdo? No estoy contando nada, pero si cuento, por ejemplo, 135 cargas de plátano, por ejemplo, como el ejemplo que hemos visto, por ejemplo, aquí tengo que agregarle kuch y le digo el nombre de lo que estoy contando. Entonces, entonces estoy contando. Hasta aquí solo digo el número. Aquí digo lo que estoy contando, ¿de acuerdo? Entonces, así sucesivamente pueden ser utilizados los números. Bueno, ahora bien, ¿qué pasaría? Entonces, si, vamos a poner aquí, ¿qué pasaría si mi número está aquí, ¿de acuerdo? Está aquí y aquí apareciera la conchita, así pondría la conchita, entonces ese sí ya sería otro número, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se diría, ¿no? Entonces sería wak, wakbak, wakbak, yetel, ho'lajun. Aquí tenemos la cantidad. Ya no digo esto porque voy directo aquí. Serían 6 por 400. Serían, solo aquí tengo 6 por 4, 24. Tenemos 2400. 2400, 2000 y más 15. 2415 sería, ¿no? Entonces, sería Wakbak Etel Ho'lajun. ¿De acuerdo? Así quedaría esa cantidad aquí representado. Aquí, por ejemplo, sería 2415. ¿De acuerdo? Wakbak Etel Ho'lajun. ¿De acuerdo? 2415. ¿De acuerdo? Entonces, porque los números, la rayita aquí tiene un valor de 2000, el puntito 400 y los 15 que tengo aquí. Ya prácticamente nos representa esa cantidad. Aquí solo estamos contando, ¿no? Como se dice, ¿no? Wakbak etel ho'lajun. Como se dieron cuenta, esto si lo subimos aquí, aquí pondremos la conchita y estamos representando esta cantidad, ¿de acuerdo? Queda claro, ¿de acuerdo? Si no existe cantidad en el sistema, se salta y se va hasta el siguiente. Esta palabrita yetel solamente se pone cuando se mencione la última cantidad. Si hubiera sido al revés, ¿no? Al revés, y aquí hubiera la conchita, por ejemplo, entonces solo se mencionarían las dos cantidades de aquí. Digo luego yetel, luego porque aquí está la conchita. Entonces ya saco el valor que estoy representando y lo puedo agregar, ¿de acuerdo? De esta manera funcionan los símbolos en maya, los nombres en maya, ¿de acuerdo? Espero que me haya explicado, que haya quedado claro esta sesión, ¿de acuerdo? Entonces, perdón. Entonces, pues como siempre, en la plataforma encontrarán los ejercicios necesarios para seguir practicando con estos números, usar esos números al momento de hablar en maya. Entonces, les agradezco las sesiones que hemos tenido durante todo este tiempo, ¿de acuerdo? Entonces espero que haya aportado un poquito de aprendizaje para ustedes y vamos a estar reencontrándonos nuevamente en los siguientes ciclos, siguientes semestres, por ejemplo, probablemente seguir trabajando, conocer más aspectos del idioma maya para avanzar continuamente con nuestro uso del idioma, ¿de acuerdo? Entonces, un placer, un gusto, entonces, que pasen un bonito día, entonces, y a seguir aprendiendo, a seguir dándole importancia a la cultura maya y a su idioma.